Bueno, ley general de flujo es muy física, pero esta ley va aplicada directamente al concepto de volumen minuto cardíaco o flujo cardiovascular. Recuerden, flujo, volumen por unidad de tiempo. Flujo cardiovascular, físicamente es volumen por unidad de tiempo. Y fisiológicamente será el volumen de sangre que recorre el circuito cardiovascular por minuto. Repetir la cosa a veces es importante. Flujo y volumen minuto cardíaco son físicamente sinónimos. El volumen minuto cardíaco es el flujo de sangre que recorre el circuito cardiovascular. Físicamente hablando, flujo delta P sobre resistencia. Fisiológicamente hablando, flujo es reemplazado por volumen minuto cardíaco. La delta P o diferencia de presión o fuerza conductora está representada por la diferencia entre la presión arterial media o presión de entrada al circuito cardiovascular y la presión venosa central o presión de salida. La presión al entrar al circuito, la presión al salir del circuito. La diferencia de presión es la fuerza que conduce la sangre desde el ventrículo hacia las aurículas. Esto, si uno lo mira con trabajo mecánico, esa diferencia de presión o fuerza conductora es una fuerza paralela al sentido del flujo. El flujo quiere dirigirse desde el ventrículo a las aurículas, desde el punto de vista físico, pasando obviamente a través de los órganos. Para poder hacerlo, debe existir una fuerza, debe aplicarse una fuerza. Fuerza por desplazamiento, trabajo. ¿Se acuerdan? Bien. Después ustedes van a ver que en la ley general de flujos hablamos de resistencia. Bien. Fisiológicamente acá la resistencia se la denomina resistencia periférica total, RPT. Esta resistencia periférica total va a estar determinada por un conjunto de factores que se oponen al movimiento, que se oponen al flujo. Recuerden que hay una ley llamada ley de Poiseuille o Poiseuille que nombra cuáles son los factores en orden de importancia, el radio como más importante, la viscosidad y la longitud. Hagamos una aclaración. En un sistema hidráulico, o mejor dicho, en el sistema hidráulico que estudia Poiseuille, la resistencia permanece constante. En el cardiovascular, la resistencia no puede permanecer constante. Sin embargo, podemos decir que aplicar la ley general es perfecto para entender cómo el corazón logra mantener el volumen minuto cardíaco constante a lo largo de todo el circuito. Hay un dato que me parece importante, después lo vamos a ver como tema, que es la resistencia. Dice que una UR, que es la unidad de resistencia, UR, unidad de resistencia, equivale a 1 milímetro de mercurio por cada litro minuto. ¿Está? Fisiológicamente, en un individuo en reposo, o sea, aquel que mantiene un volumen minuto cardíaco de reposo, que es aproximadamente de 5 litros por minuto, la resistencia cardiovascular tiene un valor que es aproximadamente de 15 unidades de resistencia, 15 UR. Este dato ténganlo en cuenta porque es importante en la fisiología. Después ustedes van a ver que este volumen minuto cardíaco va a ir cambiando, va a ir adaptándose según las necesidades. Y ustedes van a ver cómo este volumen minuto cardíaco, gracias en parte a la física y en parte a la fisiología, puede variar y adaptarse. Por ejemplo, en el ejercicio físico el volumen minuto cardíaco tiene que aumentar, si no, no alcanza para poder darle sangre al músculo.
Para aumentar el volumen minuto cardíaco puedo hacer físicamente dos cosas, o aumentar la delta P o disminuir la resistencia, físicamente hablando. Fisiológicamente hablando, para aumentar el volumen minuto cardíaco voy a tener que aumentar la delta P y voy a tener que disminuir la resistencia, que después veremos. Por lo tanto, uno podría decir que en el ejercicio físico la resistencia cardiovascular o resistencia periférica cardiovascular está por debajo de las 15 unidades, mientras que el volumen minuto cardíaco se triplica. Aclaremos esto. Esto es válido para un individuo entrenado, porque el no entrenado tiene algunas limitaciones en esta adaptación. En esta clase estamos dedicados básicamente a la fisiología. No estamos viendo la física pura, porque no tiene sentido. La ley general de flujo ya la entendieron en la clase anterior. Flujo igual a delta P sobre resistencia. Pero lo importante de esto es aplicarla a la fisiología. Por ello, para seguir hablando de ley general de flujo, primero hay que desmenuzar los conceptos que determinan, o sea, los factores que determinan que exista un volumen minuto cardíaco. No confundan. La ley general no genera volumen minuto. La ley general lo que permite es que el volumen minuto se mantenga constante a lo largo del circuito y que pueda adaptarse en el tiempo. Para generar un volumen minuto cardíaco se necesita de un volumen sistólico y de una frecuencia cardíaca. Al volumen minuto lo vamos a medir en litros por minuto. Al volumen sistólico lo vamos a medir en mililitros por latido. Y a la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. Por lo tanto, si uno toma valores promedio, como aparecen en la diapositiva, 70 mililitros por latido, que es el volumen sistólico expulsado a promedio en cada sístole, multiplicado por 70 veces que se produce la sístole en un minuto, porque cada latido coincide con la sístole. 70 por 70 me da 4900, que es aproximadamente igual a 5 litros barra minuto. Aclaro que el simbolito que tiene ese igual con una viborita arriba quiere decir aproximadamente igual. 4.900 mililitros minuto pasado a litro, 4,9 que se redondea en 5. 5 litros por minuto es el volumen minuto cardíaco en reposo de un individuo con variables estándar. 1,70 m, 70 kilos de peso, sin hacer absolutamente nada. Bien, vamos a desmenuzar un poco los componentes fisiológicos del volumen minuto. El volumen sistólico, que después vamos a definir. Volumen sistólico es igual al volumen de diástole menos el volumen residual. Lo traduzco al criollo, a ver si logran entenderlo. ¿Con cuánta sangre se llena el ventrículo? Eso es el volumen de fin de diástole. ¿Cuál es la capacidad total de llenado del volumen de fin de diástole? Ahora, cada vez que yo provoco la sístole, cada vez que el corazón se contrae, se vacía. Pero nunca se vacía en un total, en un 100%. Siempre queda algo de sangre como residuo, volumen residual. Entonces, el volumen sistólico, que es el volumen que expulsa el ventrículo en cada sístole, es la diferencia entre el volumen del llenado y el volumen que queda después del vaciado. Repito, volumen del llenado y volumen que queda después del vaciado. Matemáticamente o físicamente uno podría decir que el volumen sistólico equivale en situación de reposo, en una situación normal, al 70% del volumen que logra contenerse en el ventrículo. El volumen de fin de diástole equivale al 100%, es todo lo que el ventrículo puede tener, puede almacenar, 100%. Que después ustedes pueden ver, o podrán ver en los libros, que oscila
entre 100 a 130 mililitros, depende mucho de la capacidad ventricular. ¿Sí? Mientras que el volumen residual es lo que va a quedar después de cada contracción, después de cada sístole. O sea, el ventrículo se va a llenar, se va a tensar, se va a contraer, va a vencer la resistencia aórtica y se va a vaciar. Eso es la sístole. El volumen que expulsa es el sistólico y lo que queda es el volumen residual. Al volumen de fin de diástole se lo conoce también como telediastólico, tele al final. Mientras que el volumen residual se lo conoce como telesistólico. Al final de la sístole me quedo con esto. Y después aparece la otra variable que es la frecuencia cardíaca, que en reposo anda entre 70 y 90. ¿Sí? Perfecto. Los factores que determinan el volumen de fin de diástole son fundamentalmente, podríamos nombrar varios, pero yo creo que con estos dos uno puede entender perfectamente bien por qué. Para poder llenar un ventrículo ese ventrículo necesita recibir sangre. La sangre que recibe proviene del sistema venoso, por lo tanto, el volumen de fin de diástole depende del retorno venoso, que en parte viene del sistema de la cava superior, recogiendo toda la sangre de la cabeza, o sea, del corazón para arriba, y de la vena cava inferior, que recoge toda la sangre del corazón hacia abajo. ¿Está? Este retorno venoso va inevitablemente a definir cuánta sangre va a contener el ventrículo al final de la diástole. Por lo tanto, hay dos factores importantes que alteran este retorno venoso. Por un lado, la volemia, y por otro lado, la postura. La volemia es el volumen de sangre total que contiene el circuito cardiovascular. Volumen total contenido en el circuito. Después hay que moverlo. Después hay que generar flujo. Esta volemia puede verse afectada por un montón de factores, pero por ahora, solamente por ahora, nombramos dos. La hemorragia. Claro. Si un paciente tiene una hemorragia, pierde volemia. Si pierde volemia, el retorno venoso disminuye. Si este retorno disminuye, el volumen de fin de diástole disminuye. Y tengan en cuenta esto, si este volumen de fin de diástole disminuye, también disminuye el volumen sistólico, lo cual repercutirá sobre el volumen minuto cardíaco. La deshidratación es otra causa que altera la volemia. Fundamentalmente la deshidratación hipertónica, en la cual el paciente pierde más líquido que soluto. Aumenta la osmolaridad del LEC, pero fundamentalmente hoy me interesa la pérdida de líquidos, la pérdida de volemia. El otro factor que altera el retorno venoso es la postura, un poquito más difícil de entender, porque así como la postura hace que retorne más o retorne menos. Bueno, ustedes recuerden que la postura en la posición de pie hace que el corazón tenga que bombear la sangre venosa que está en los pies o que está por debajo de él para que pueda retornar, porque lo hace en contra de la gravedad. Mientras que la sangre que está venosa desde la cabeza va hacia el corazón solamente por efecto gravitacional. Esto lo vamos a explicar mejor cuando veamos el teorema de Bernoulli, efecto de la diferencia de altura y toda esa historia. La postura es importante. Miren, hay un ejemplo muy claro. Hoy no se ve mucho porque ya prácticamente nadie presta atención, pero imaginemos un soldado de guardia, un soldado de honor frente a un monumento haciendo guardia, de pie inmóvil, varias horas. Si este muchacho de pie inmóvil varias horas no contrae los músculos de la pantorrilla, la sangre venosa no retorna y empieza a acumularse en los miembros inferiores. Por un lado
va a tener los pies hinchados, pero fundamentalmente va a tener una disminución del retorno venoso. Lo mismo ocurre con los pacientes que tienen accidentes neurológicos y que quedan cuadriplégicos o parapléjicos y no pueden generar la respiración a través del diafragma y generar cambios de presión abdominales, por lo tanto no pueden generar retorno venoso. Al caer el retorno venoso cae el volumen de fin de diástole, por lo tanto cae el volumen sistólico y guarda. Esto puede llegar a ser una causa de alteración del volumen minuto cardíaco. ¿No? El otro factor que puede modificar el volumen de fin de diástole es la distensibilidad. Distensibilidad. Es una propiedad física que tienen los cuerpos. Y un cuerpo cuanto más distensible es, más fácilmente se deja llenar. ¿Sí? Con respecto al ventrículo izquierdo, que es el que fundamentalmente determina los cambios de volumen, este ventrículo izquierdo se hace distensible si se relaja. Y para relajarse, lo que tiene que hacer es disminuir su tensión activa, o sea, su tono motor. Recuerden que el músculo tiene un tono, un estado de semicontracción, que puede aumentar o puede disminuir. En la sístole, el tono aumenta, la fibra muscular se contrae y esto permite vencer la resistencia y expulsar la sangre. ¿Sí? Pero para poder llenarse, el ventrículo debe relajarse para permitir la entrada de sangre. Para ello, al relajarse, genera distensibilidad. Por lo tanto, lo que debe disminuir en el músculo es la tensión activa. ¿Sí? Bueno, creo que con esto, hasta acá más o menos estamos. Seguimos con la próxima. Seguimos un poco con la distensibilidad, pero para entender un nuevo término, que es la complacencia. Yo le escribí complacencia, le escribí compliance o compliancia, en francés y en inglés, por las dudas. Yo no soy muy ducho, pero bueno, los libros de fisio no escriben complacencia, escriben compliance, la compliance. Entonces, ¿qué es la complacencia? Bien, ¿es lo mismo que la distensibilidad? La respuesta es no. La distensibilidad es una propiedad física, mientras que la complacencia es una propiedad fisiológica del corazón. Lo que pasa es que una va de la mano de la otra. Vuelvo un poco a la distensibilidad. ¿Se acuerdan que decíamos que para poder llenarse el ventrículo debería tener distensibilidad? Bien, escuchen bien. La distensibilidad es una propiedad física, que se puede definir a través de una ecuación sencilla. Cambios de volumen sobre cambios de presión. Miren la ecuación. D de distensibilidad, delta B, cambio de volumen, delta P, cambio de presión. ¿Hasta ahí me siguen? Si yo tengo que hacer mucha presión para generar un cambio de volumen, el recipiente es poco distensible. Repito. Si tengo que hacer mucha presión para generar un cambio de volumen, el recipiente es poco distensible. Ahora, si yo puedo generar un gran cambio de volumen sin necesidad de hacer un gran cambio de presión, este cuerpo o este objeto material será muy distensible. Esto es lo que ocurre cuando el ventrículo se relaja. A ver, cierren los ojos y piensen un poquito. El ventrículo se contrajo, hizo fuerza y expulsó sangre, sístole. Lo que expulsó fue el volumen sistólico, 70 mililitros aproximadamente, de un total de 30 de 100, de un total de 100. Por lo tanto, en el ventrículo izquierdo quedaron un promedio de 30 mililitros. Bien. Para llenarse, no necesita hacer mucha presión, muy poca presión. Con muy poca variación de presión, el ventrículo pasa de contener 30 mililitros nuevamente a contener 100 mililitros. Por eso es distensible.
Físicamente hablando, todo lo que es distensible se opone a lo que es elástico. Difícil de entender porque a veces uno piensa, bueno, pero si se estira es porque es elástico. No necesariamente, porque un cuerpo elástico se estira, pero vos tenés que hacer cada vez más fuerza para poder estirarlo, porque se resiste a ser estirado, y si dejas de hacer fuerza, recupera su longitud inicial. Mientras un cuerpo distensible no se resiste a ser estirado. No necesitas hacer mucha fuerza para estirarlo, y una vez que lo estiraste, no recupera su longitud inicial. Doy dos ejemplos. Uno, agarrá una bandita de goma, esas banditas de goma, y empezá a ponerte en la boca y empezá a estirarla, y vas a ver que cuando la soltás te pegan la jeta. Moraleja, eso es totalmente elástico. Vos lo estirás y cada vez tenés que hacer más fuerza. Si la soltás de la mano, ¡pum!, te pegan la jeta. Ahora, agarrá un chicle, mordelo y agarrar la punta y estirarlo como hacíamos cuando éramos pibes, que boludeábamos y lo estiró. Cuando vos soltaste la punta que tiraste, el chicle no vuelve a recuperar su forma original. Eso es distensible. Si yo quiero llenar un ventrículo, este ventrículo debe dejarse llenar, porque si se opone, si no se deja llenar, muy difícilmente llegaré a un buen volumen de fin de diástole. Entonces, para poder llenarse, debe tener distensibilidad. Pero ustedes recuerden que el ventrículo tiene músculo, fibra elástica y colágeno. La distensibilidad la da en la fibra muscular, el músculo, no la fibra elástica, porque la fibra elástica no puede distenderse tanto como lo hace la fibra muscular. Ahora, el músculo cardíaco, para distenderse, debe relajarse, debe disminuir su tono, su tensión activa. Es por ello que esa propiedad la llamo complacencia. ¿Qué es algo complaciente? Si uno lo mira para entenderlo, es algo que se deja llenar fácilmente. ¿Sí? Bien. Propiedad fisiológica del ventrículo originada a partir de la capacidad del mismo de poder relajarse. La relajación ventricular la cual ocurre durante la fase 4 del ciclo cardíaco, fase de relajación isovolumétrica. Se llenó, se tensó, se eyectó, se relajó, para volver a llenarse. Esta relajación determina la propiedad física, que es la distensidad, que es lo que determina físicamente el llenado. Entonces, dos cosas. Si alguien te pregunta alguna vez distensidad y complacencia es lo mismo, la respuesta es no. Ahora, vos necesitas un músculo, un ventrículo distensible para ser complaciente. Mayor distensidad, mayor complacencia. Ahora, recuerden esto, no alcanza con llenar mucho un ventrículo, no alcanza, porque después hay que vaciarlo, si no, no tiene sentido. Bueno, con respecto al volumen residual o telesistólico, o sea, el que queda al final de la sístole, matemáticamente volumen residual es igual a volumen de fin de diástole menos volumen sistólico. Cuanto más se llena, mayor es el volumen residual. Cuanto mayor es el volumen sistólico, obviamente menor es el volumen residual. La pregunta es, ¿qué factores pueden modificar el volumen residual? El primer factor que altera el volumen residual es la contractilidad. La contractilidad se puede definir como la velocidad con que se acorta la fibra muscular. Velocidad con que se acorta la fibra. Cuanto más rápidamente se acorta, mayor es la fuerza contráctil. Y si a eso lo llevo a todo el músculo ventricular, mayor es el inotropismo. Esta fuerza contráctil es fundamental para vencer la resistencia y poder abrir la válvula aórtica y expulsar la sangre. Por eso uno podría pensar que si aumenta la contractilidad, el volumen residual disminuye, por ende aumenta el volumen sistólico.
Con respecto al volumen de fin de diástole, y me olvidaba de algo importante. Esta contractilidad puede verse potenciada por la hipertrofia. Cuando vos ya no podés vencer la resistencia aórtica y la fuerza contráctil que tiene tu corazón está al límite, lo que hace es hipertrofiar el músculo para lograr aumentar el poder contráctil del corazón, el inotropismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Con respecto al volumen de fin de diástole es muy sencillo. Cuanto más se llena, más se vacía. Pero con respecto al volumen residual, podría aumentar o podría disminuir o mantenerse dependiendo de la contractilidad. Tómenlo con pinza lo de volumen de fin de diástole. Lo que sí es importante es la resistencia. Cuanto mayor es la resistencia, mayor deberá ser la contractilidad. Porque, si no, lo que aumenta es el volumen residual. ¿Se entiende? Esto ocurre cuando el corazón no puede hacerse cargo de todo. La contractilidad sería el burrito que empuja el carro. Y la resistencia sería cuánta carga le metés al carro. Si vos tenés un burrito viejo y cansado y le metés más carga, la resistencia aumenta y la contractilidad sigue siendo la misma, por lo tanto el volumen sistólico tiene que disminuir. ¿Se entiende, no? Buenísimo. Bueno, creo que llegamos más o menos al final del desmenuce de la fórmula. Frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco está determinado por el sistema cardionector, el sistema de células especiales que se encuentran en el corazón y le dan el automatismo. Determina la frecuencia, o sea, el cronotropismo, ¿sí? Y a su vez la capacidad contráctil. En reposo la frecuencia cardíaca oscila entre 70 a 90 latidos por minuto en forma regular. Y acá hacemos hincapié la relación entre frecuencia cardíaca y volumen minuto. Uno podría pensar, bueno, si matemáticamente está multiplicando a mayor frecuencia, a mayor volumen minuto. ¿Eso es correcto? Sí, eso es correcto, pero esto no es matemática ni física, esto es fisiología. El volumen minuto cardíaco está en relación directa con la frecuencia, pero pónganle un signo de pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Si la frecuencia cardíaca aumenta, lo que disminuye es el tiempo del llenado. Por lo tanto, disminuye el volumen de fin de diástole. ¿Sí? Hay menos tiempo para llenar el ventrículo. Por lo cual, disminuye el volumen sistólico. Hasta ahí se entendió. Sin embargo, el volumen minuto cardíaco aumenta a expensas de la frecuencia cardíaca. Y acá hacemos hincapié en esto. ¿Hasta dónde? Y bueno, hasta una frecuencia determinada. Porque si vos llegás en reposo, a tener una frecuencia de 130, 140 latidos por minuto, estamos complicados. Porque con una frecuencia en reposo, sin haber pasado por ninguna situación de estrés, con una frecuencia de 130 a 140, es tanto lo que cae el volumen sistólico que termina inevitablemente generando caída de volumen minuto. ¿Se entiende? O sea, en reposo, a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico va a ir disminuyendo. Pero esto no va a ir alterando el volumen minuto, que va a ir aumentando. Pero cuando la frecuencia supera los 130, 140 latidos, guarda, porque ahí ya cayó tanto el volumen sistólico que cae el volumen minuto. Esto es difícil de explicarlo no viéndolo en la cara, pero imagínense que vos tenés que apagar un incendio con un balde. El balde tiene capacidad de llenado 100 mililitros. Entonces decís, che, para apagar el incendio necesito 5 litros por minuto. Bueno, tengo que bombear 70 veces este balde. Bueno, dale, apurate, cargas el balde, tomás tu tiempo para llenarlo y salís corriendo hasta llegar al incendio y tirás el balde. Sístole, diástole. El llenado del balde, diástole. El vaciado del balde, sístole. La sístole es más corta que la diástole, obviamente. Vení corriendo y hacés 70 veces por minuto. Dices, che, loco, apurate que se te está quemando toda la casa. Uy, qué macana, necesito un volumen minuto cardíaco un poquito mayor. Sí, apurate. Entonces, ¿qué haces? Te apurás con el balde. Entonces, lo único que podés hacer es llenar el balde
menos, lo llenás a la mitad. Pero ahora corres más veces, o sea, en vez de hacerlo 70 veces, imagínate, qué sé yo, ponerle 90 veces por minuto, 100 veces por minuto. Y lográs aumentar el volumen minuto porque a pesar de que el balde se llena menos, como aumentaste la frecuencia, el volumen minuto aumentó. Ahora dice, che, loco, pero mira que sigue prendiendo fuego. Bueno, dale, me voy a apurar más. Entonces ahora te acelera tanto que lo llevas a 140 veces por minuto. Prácticamente el balde no tiene agua. Entonces el balde viaja casi vacío. Entonces ahí es donde el volumen minuto cardíaco cae. ¿Qué sería lo mejor? Que la frecuencia cardíaca disminuya. Si la frecuencia cardíaca disminuye, lo que aumenta es el tiempo de diástole. Al aumentar el tiempo de diástole aumenta el volumen sistólico, y este aumento de volumen sistólico, ¿tá?, permitirá aumentar el volumen minuto cardíaco. Recuerden que un ventrículo, cuanto más se llena, más se tensa, y cuanto más se tensa, con más fuerza se contrae. La de Starling. ¿Qué tal? Entonces, la relación frecuencia cardíaca volumen sistólico, tómenlo con pinza. A mayor frecuencia, mayor volumen minuto, a expensas de una caída de volumen sistólico, hasta un rango fisiológico de 120, 130, 140. De ahí en más, sigue aumentando la frecuencia de volumen sistólico, cae tanto que el volumen minuto cardíaco cae. Recuerden que la frecuencia cardíaca aumenta por estímulo simpático, todo lo que descargue el simpático. ¿Está? Y acá tengo fisiología del ejercicio, situación de estrés, liberación de catecolaminas por equicansa, todo esto te lleva a esto. Por eso es importante tener en cuenta en qué situación está el paciente. Un paciente que recién le acaban de robar, tiene aumentada la frecuencia cardíaca y está en reposo, guarda, porque podría tener hipoflujo por caída de volumen minuto. Si a esto le sumamos un corazón gastado, con mayor causa tendríamos problemas. Bueno.